me di cuenta que lo que limita a un ser humano de alcanzar su máximo potencial, llegué a la conclusión que es una sola cosa, que es la disciplina. Dicen que la disciplina es la madre de todas las virtudes. Durante mi carrera me he dado cuenta que lo que separa incluso a una persona que trabaja en una empresa, un emprendedor, muchas veces de lograr las cosas es simplemente la actitud. Pero de todo este universo de conductores, todos tienen que ir a nuestras oficinas. Todos, por eso tenemos oficinas locales en cada ciudad. Al ir a la oficina se le hace una inspección técnica al vehículo para que cumpla con las medidas de seguridad que exige la ley, si es carro o moto. Esta alianza con el Banco de Venezuela ha permitido a Ridery poder consolidar su crecimiento y la verdad que han sido un pilar para poder construir de manera sólida todos estos mecanismos. Tenemos primicia, viene segunda temporada. Primera vez que lo anunciamos, de hecho. ¿Sí? Hola, mi nombre es Vanessa Maradona, esto es BDV en Foco, el podcast del Banco de Venezuela. A todos nos ha pasado al menos una vez en la vida que necesitamos llegar a un sitio y no tenemos ningún transporte disponible, ni cómo llegar, ni quién nos lleve. Pero en nuestro país, tenemos muchísima gente innovadora y creativa. Personas que, como el Banco de Venezuela, nos brindan soluciones rápidas, cómodas y, por supuesto, al alcance de nuestras manos. Así que, el invitado de hoy es muy especial y nos viene a decir cómo el Banco de Venezuela te mueve al éxito. Él es el fundador de Ridery. Así que bienvenido a Gerson Gómez. Gracias, Vanessa. Gracias al Banco de Venezuela. Gracias a todos por tenernos acá. De verdad que es un gran honor. Nos sentimos como en nuestra casa. Estar acá, de verdad que nos tiene bien emocionados. Ay, qué bueno, qué bueno. Mira, sabemos que monje no eres y quizás tampoco has vendido un Ferrari rojo, pero sí que te sientes identificado con Julián Mantle. Así pero que total. Cuéntamelo. Como que investigaste, ¿no? Hicimos la tarea. Hicieron la tarea. Sí, vale. Ese es uno de mis libros preferidos. De verdad que yo soy bastante fanático del tema de la lectura. Desde muy chamo. Ahorita que hace poco estaba recordando, desde muy chamo leía libros como Escalofríos, en su momento, no sé, los libros de Harry Potter, El Señor de los Anillos, pero en noveno grado mi papá me regaló un libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre, que me hizo enamorarme de la idea de crear negocios para tener libertad financiera. Me llamaba mucho la atención la idea de la libertad financiera y por eso emprendí desde los 18, incluso desde antes, pero a los 18 años monté mi primera página web y tal. Ese cuento es largo, pero en el camino me faltaron muchas herramientas. El emprendedor, necesita aprender de Excel, necesita poder aprender a pararse delante de un público, necesita después aprender a programar, porque si te vas a meter en tecnología... Y realmente me di cuenta que lo que limita a un ser humano de alcanzar su máximo potencial en cualquiera de estas cosas que te estoy diciendo y mucho más, normalmente llegué a la conclusión que es una sola cosa, que es la disciplina. Dicen que la disciplina es la madre de todas las virtudes. Si tú tienes disciplina, de verdad puedes aprender a programar, puedes aprender a pararte en público y ensayar. Totalmente. Tú oratoria. Tú eres actriz y Sí, lo sabes muy bien. O sea, sí. A lo mejor se te dio toda la vida, pero yo conozco actores y actrices que a lo mejor no se les daba y con práctica lo logran. Total. Y justamente este libro que acabas de mencionar, para mí, y este año que empecé un reto de lectura otra vez, me quería leer un libro por semana, no lo he logrado, pero... Ese reto es de 48, por ahí estuve investigando. Sí. ¿Cuántos llevas? Llevo 18, me retrasé, pero han surgido muchas cosas este año. No, vale, pero vamos bien. No, vamos muy bien, y empecé con ese, porque ese libro, me lo he leído muchísimas veces, habla justamente de que dice que la manera de tú conseguir tus sueños es logrando desarrollar la disciplina. Él dice que si tú cultivas una acción por mucho tiempo, desarrollas un carácter. Si desarrollas un carácter, desarrollas una vida. Y te da una serie de herramientas para lograrlo. Y lo leí primero este año justamente porque sabía que este año nos venían muchísimos retos y quería como fortalecer un poquito esa parte, ¿no? Y ese libro, me acuerdo que cuando lo leí la primera vez estaba bastante joven, sentí que el que lo leyera iba a tener el poder de hacer lo que quisiera en su vida. Entonces, en el libro, justamente Julián Mantle, después de descubrir, con los monjes toda esta clave de la felicidad y tal, y de lograr sus sueños, lo único que le piden los monjes en ese libro es que ayudara a los demás. Entonces, yo como que me quedé con eso y compré como 50 libros de eso. Entonces,
siempre se Le los vas voy regalando. regalando. Sí, se los voy regalando a la gente, sobre todo a la gente que viene como, tú sabes que hay gente que a veces está buscando, como que está En la en un búsqueda. momento de que quiere cambiar su vida, que quiere mejorar, que quiere hacer algo distinto. Y siento que a esas personas que están en búsqueda, ese libro es como anillo al dedo, ¿no? Entonces, Me lo voy a leer, Sí, ¿oíste? es más, O sea, me comprometo a regalarte por uno. favor. Claro que sí. Vamos a la primera sección, ya Ajá. que nombras ahí la disciplina. Estoy segura que vas a poner disciplina ahí en esta primera sección que se Ajá. llama 1, 2, 3 con el BDB. Ok. Y son 3 palabras que a ti te definan para el éxito en tu ámbito. Ah, qué bueno. Bueno, Disciplina. disciplina definitivamente, ¿no? La segunda es entusiasmo. Que el entusiasmo lo relacionas con actitud. Yo durante mi carrera me he dado cuenta que lo que separa incluso a una persona que trabaja en una empresa, un emprendedor, muchas veces de lograr las cosas es simplemente la actitud. Totalmente. O sea, dos personas con el mismo problema, el que sí lo voy a lograr, voy para adelante. Es depende como uno lo vea, tal cual. Definitivamente la actitud, el entusiasmo, incluso en los momentos más difíciles, a nosotros como emprendedores nos toca, a todos los emprendedores, vivir momentos de verdad bien complicados. Recuerdo un momento en mi vida, yo he quebrado, he tenido más de 30 emprendimientos, ¿no? Y he quebrado completamente 2 veces, que cuando uno quiebra no es que perdiste el dinero, sino que quedas endeudado además. Y me tocó incluso en su momento vender mi apartamento, regresarme a vivir a casa de mis papás. Y me acuerdo en ese momento, bueno, empezar de otra vez de la nada, con negocios que a lo mejor no eran los emprendimientos que me entusiasmaban. Y mi papá incluso me decía, oye, pero yo te ayudo a montar un negocio más tradicional porque ya tienes toda tu vida emprendiendo, no lo has logrado. Y chame, yo en el fondo sabía que en algún momento lo íbamos a lograr, ¿sabes? Como que ese entusiasmo de emprender y tal nunca se perdió. Entonces la segunda palabra, entusiasmo. Y la tercera es la resiliencia, que justamente en estos Ridery fue mi emprendimiento en realidad 33. Y mucha gente cuando vio que Ridery creció de manera acelerada y se convirtió hoy en día en la primera opción para mover a los venezolanos, y ya en Venezuela, como te decía hace rato, no se pide un taxi, sino se pide un Ridery. Cuando todo esto sucedió, la gente, oye, pero mira, qué increíble como lograron ese éxito de la noche a la mañana, ¿no? Y yo decía, bueno, tardamos 20 años en tener éxito de la noche a la mañana. Claro, porque eso no lo ve la gente, todo el trabajo, los trasnochos, tu papá y bueno, tu familia. Sí, has hablado ya en 2 oportunidades de ellos, ¿qué protagonismo tienen ellos en tu vida y sobre todo en este emprendimiento, Ridery? Porque ustedes, el crecimiento exponencial que han tenido en estos últimos años ha sido increíble y es súper notorio. Yo tengo que confesar, señores, que yo soy cliente, usuario de Ridery, ¿vale? Por favor. Lo confieso, a mí no me gusta manejar mucho. Cuando yo de verdad quiero llegar a un sitio, es súper práctico, cómodo. Aparte, la aplicación no solo que es la pionera en Venezuela, sino que es muy fácil y también es como la aplicación, a mí me parece similar a la del Banco de Venezuela, ¿sabes? Es como la app. Las 2 mejores que yo tengo en mi teléfono son la del Banco de Venezuela y la de Ridery. Así que de verdad te felicito porque qué buen trabajo, qué buen trabajo. No, gracias. De verdad que nosotros justamente con esa visión de que queríamos mover al venezolano de una manera más fácil, más óptima y más segura, construimos esta aplicación al principio como una prueba. En Venezuela muchos nos decían, oye, pero ¿quién se va a montar en un carro con un desconocido? Eso en el 2021, 2020, cuando empezamos como a conceptualizar esto. Y nosotros sentíamos, era como muy obvio, como que nosotros mismos queremos movernos en un carro con un desconocido a través de una app, ¿sabes? Era demasiado evidente, pero nadie se atrevía. Y justamente preguntabas por mis papás. Yo creo que algo que caracteriza al emprendedor es que se atreve a explorar esos pasajes desconocidos que muchos otros a lo mejor les da miedo, ¿no? Y uno como emprendedor lo ha hecho tantas veces que a veces pierdes el miedo a lo desconocido. Y ese potencial, nosotros decimos que Venezuela es un país justamente con un potencial desconocido, un potencial inexplorado, pero que está ahí. Y justamente creo que el papel que me preguntabas que jugaron mi familia fue que a mí y mi hermana, que te comentaba que mi hermana es actriz,
siempre Colega. sí, así es, nos alentaron y nos impulsaron a atrevernos a probar cosas desconocidas, a probar nuevas disciplinas. Me acuerdo que hubo un momento que de verdad cambió mi vida, porque yo emprendí porque quería ganar dinero para ir a la playa con mis amigos, para comprarme un carro, tal. Pero como a los 2 años me acuerdo que estábamos estudiando en casa de una amiga de la universidad y el hermanito de ella era menor, todavía estaba en el colegio. Entonces cumplía años y mientras nosotros estudiábamos, la mamá ese día hizo una fiesta en la casa de mi amiga. Y vinieron las mamás del colegio de este chico y nosotros salimos a estudiar y nos sentamos en una de las mesas de la fiesta a hablar. Y en la mesa al lado había unas mamás hablando. Esto habrá sido 2007, tenía 2 años con libros web, librosweb.net. Y las mamás estaban hablando y empezaron a hablar sobre una nueva librería virtual que les había cambiado la vida. Entonces, típico, habían varias mamás que no lo usaban todavía y las otras se las echaban como que no estás en nada. No lo has usado, me imagino. Libros web. Chamo, y yo al lado escuchando, ellas hablando de mi negocio, que no sabían que yo era ni el fundador ni nada, y cómo les había cambiado la vida y tal. Chamo, y para mí eso y otras cosas más, otros episodios similares, me hicieron como enamorarme de la idea, más allá de ganar dinero, de que con el emprendimiento, en verdad, tú estabas logrando cambiar la vida de la gente. Perfecto. Y fue un punto de inflexión demasiado grande en mi vida porque, bueno, de ahí en adelante creo que eso no desapareció. Como que todas esas ideas y todas esas cosas que en el camino tratamos de desarrollar siempre han sido porque nos apasiona que existen. O sea, nada más el hecho de pensar que tú estás creando algo que tú mismo usarías. Claro. Me acuerdo, otro de los proyectos más o menos importantes que nosotros construimos fue Hecho en Venezuela Store, que hoy en día todavía existe en el aeropuerto de Maiquetía y aquí en Caracas. Lo he visto, no es sabía. una tienda que es una huellita. La huellita es porque cuando creamos Hecho en Venezuela, nosotros lo que vendemos Hecho en Venezuela son puros productos hechos por emprendedores venezolanos y artesanos y que te recuerden al país. Entonces la huella era porque lo que hace único a un ser humano es su huella dactilar. Claro, la identidad total. Entonces para nosotros Hecho en Venezuela era lo que nos hacía único como país. Entonces era una huella como con el signo de mapita en el medio. Sí. Y Hecho en Venezuela, bueno, lo creamos porque veíamos tantos emprendedores haciendo cosas cool, pero no sabían cómo vender por internet en el 2014, 2015. Y hoy en día son todos unos expertos, pero en ese momento no sabían cómo tomar buenas fotos, cómo vender. Entonces Hecho en Venezuela los ayudaba a vender por internet. Y chama, ese proyecto nos hizo recorrer todo el país. Nos hizo reafirmar que tú con un emprendimiento a veces no sabes a dónde estás llegando, a las vidas de las personas que estás impactando. Ese emprendedor que hacía la hamaca de Tintorero, que su familia tenía 100 años haciendo hamacas y que se veía ahogado en un momento porque no lograba las ventas suficientes y que ahora tú a través de la página le estabas logrando vender 50, 80 hamacas al mes. Y cualquier otro de estos emprendedores que te comentaba, el mismo Ridery, a veces hablar con un conductor que te cuenta cómo pudo lograr ingresos extras para mandar al hijo a la universidad, para pagar un tratamiento de un familiar. O sea, eso yo creo que es lo que en verdad es el emprendimiento. Claro, puede ser que sea o por mucho tiempo y para muchos emprendedores un sufrimiento porque no es fácil, pero la gran recompensa, más allá del tema monetario, que eso va a llegar si haces algo bueno y tal, chama, es ver todo ese impacto y todo ese cambio que puedes generar en la vida de los demás. Claro, no es solo el dinero, sino que estás cambiando, o sea, tú tienes cambiando la vida de las personas en positivo desde el 2005 prácticamente. Teóricamente pareciera eso, creo que sí. Mira, Ridery comienza en el 2021, o sea, justo después de pandemia. Sí, un año después. Y ya estamos en 16 estados del país. Sí, ha sido wow. Impresionante. Un emprendimiento de innovación o startup, como lo llaman en otros países de Latinoamérica, tiene la característica de que tú quieras abordar un problema grande de una manera muy rápida, ¿no? Y eso justamente implica un crecimiento rápido. O sea, es parte de las características de un proyecto de emprendimiento de innovación. Eso pasó con Amazon, eso pasó con Facebook, con cualquiera de estos proyectos que puedas poner como comparación. Crecen muy rápido, con Rappi en Colombia, con Mercado Libre en su momento en Argentina. Entonces, el crecimiento rápido fue parte del plan.
Obviamente nos sorprendió por la receptividad que tuvimos. Eh, pero, pero bueno, no esperábamos en casi ya 5 años que tenemos, haber ya movido más de 3 millones de personas que se han movido con Ridery. O sea, bueno, por acá ya tenemos a un cliente. Después, más de 66,000 conductores que han podido trabajar en Ridery. Si tú te pones a ver el Estadio Monumental, creo que caben 35,000 personas. O sea, imagínate 2 estadios llenos de conductores, ¿no? Wow. O sea, que si lo pones en ese contexto, de personas que han podido trabajar con Ridery, algunos siguen trabajando, otros no. Y bueno, y dentro de eso, turistas que vienen al país y han podido conseguir una forma de moverse, estudiantes que van a la universidad todos los días con Ridery, personas que necesitan mover a sus familiares a un hospital. De hecho, uno de los principales usos que tiene Ridery, además de centros comerciales, terminales de autobús, etcétera, es hospitales, porque cuando tú quieres ir a un hospital, por ejemplo, tú en ese día a lo mejor no quieres andar en transporte público, no, ¿sabes? Quieres llegar rápido, o si tienes vehículo, ¿dónde me estaciono? Entonces, imagínate lo que significa para una persona contar con la herramienta. Entonces, en este tiempo, bueno, nos hemos convertido en una opción para el venezolano, nos hace sentir orgullosos. Tenemos una participación, según la última encuesta que hicimos, dominante en el mercado y eso nos llamó mucho la atención porque parte del resultado nos hizo emocionarnos mucho porque como el insight que más destacó es que en Venezuela ya la gente no dice me voy a pedir un taxi, sino me voy a pedir un Ridery, ¿no? Totalmente. Entonces, de verdad que eso es como que wow, cómo superó todos nuestros sueños y expectativas. Total, ya la palabra taxi, bueno, no se usa. Mira, pero tú, Gerson, eres la cara de Ridery. Evidentemente tienes un equipo maravilloso que trabaja detrás de ti. Sí. Pero ¿cómo es esa selección? Por lo menos como tú dices con los conductores, porque es algo que me llama la atención. Yo me subo y buenos días, buenas tardes, o sea, tiene que haber un casting, digo yo, porque de verdad la atención, los carros son súper pro, entonces uno, y lo cómodo que se siente uno, lo que tú dices, a ir a un hospital, pero también ir a hacer una diligencia, donde uno no sabe dónde estacionar. Tienes todo un equipo trabajando para ti. Háblame sobre eso. Lo más grande que tiene Ridery es su equipo. Son ya más de 300 colaboradores directos que trabajan en estos 16 estados de Venezuela con oficinas locales, con el equipo más impresionante que yo he trabajado en mi vida. Personas de altísimo nivel técnico, de altísimo compromiso con Venezuela. De hecho, los 3 valores de Ridery son pasión por Venezuela. Literal está en nuestro ADN el tema de Venezuela. Espíritu emprendedor es el segundo. Tercero es vocación de servicio. Y esos 300 colaboradores tienen estas características. Los más de 200,000 conductores que se han inscrito en Ridery, los cuales han sido aprobados 66,000. Pero de todo este universo de conductores, todos tienen que ir a nuestras oficinas. Al ir a la oficina se le hace una inspección técnica al vehículo para que cumpla con las medidas de seguridad que exige la ley, si es carro o moto. Si eso es exitoso, pasa a un examen psicotécnico, presencial, face to face, para validar que la persona tenga las competencias y los valores de la compañía. Claro. Si pasa este examen psicotécnico, va hace un curso que tiene que presentar unos exámenes y ahí, después de todo esto, es que es aprobado. La seguridad incluso, si lo comparas, que esto es otro dato curioso que yo creo que muchas personas a veces, lamentablemente, no sé, bueno, no voy a entrar en esos temas, pero no esperamos algo positivo o esperamos algo más bien negativo que pase en el... del país. Uh-huh. Resulta que más bien el país nos sorprende y nos sorprende una y otra vez y resulta que si lo comparas con las incidencias que pueden haber en otros países latinoamericanos, aplicaciones como Ridery están lejos positivamente en seguridad. O sea, la cantidad de incidencias no se compara con otros países que tenemos en la región y eso más bien nos sorprendió a todo el mundo porque es una de las aplicaciones de movilidad más segura de Latinoamérica. Bueno, lo he vivido y soy testigo de eso, de verdad que sí, porque uno se siente así, cómodo, como tú lo dices, sí. y sobre todo seguro. Eso de la seguridad, lo estabas diciendo y yo me estaba imaginando que hace poco viajé, no vamos a decir el país, y yo estaba, yo estaba asustada. Sí, yo de verdad, mira, me pasó en una aplicación que tampoco voy a decir el nombre ni el país. No. Pero fue fuera de Venezuela, llegué el primer día. Y me bajé del carro y dejé el koala con el pasaporte, la billetera, el dinero y no apareció nunca. Eso fue hace como
4 años más o menos, 5 años. Y tú más bien escuchas, y seguro lo puedes buscar en las redes, la cantidad de personas que dejan objetos en los carros es muy grande. O sea, de hecho tenemos una opción para que eso lo puedas hacer de manera más dinámica. Pero las historias de personas, mira, hubo uno que la persona llamó y el conductor ya está llegando a su casa en Guarena. Dice, no, mira, yo mañana te lo voy a llevar a las 6 de la mañana. Y la persona no podía creer cuando a las 6 de la mañana el conductor estaba en su hotel llevándole la cuestión cerradita, todo perfecto. Y historias como esas se repiten, ¿no? El tema de los vehículos. Hubo algo que se empezó a repetir de manera constante mientras Ryder iba evolucionando, que nos llamó mucho la atención, que fue que muchas personas querían pertenecer a todo este ecosistema, pero no tenían un vehículo. Pero tenían experiencia de chofer, habían trabajado con camiones o cualquier otra cosa. Y empezamos a convencernos de que teníamos que hacer algo. Teníamos que hacer algo distinto. Y ahí nació un proyecto de verdad que marcó también un antes y un después, que se llama Emprende con Rydery. Emprende con Rydery justamente es un proyecto donde Rydery pone el vehículo. Rydery pone el carro. De hecho, debes haber visto muchos carros rotulados de Rydery. Sí, Esos claro. vehículos los pone Rydery y le provee al conductor un vehículo para trabajar y hacemos ahí un modelo económico que nos resulte a los dos, etcétera. Entonces, en ese modelo ya estamos llegando casi a los 1,000 conductores que han podido conseguir trabajar en Rydery sin tener un vehículo. Y se llama Emprende con Rydery. Y el paso siguiente de este proyecto, que todavía está en evolución, es que puedan al final quedarse con el vehículo, comprar el vehículo. Entonces, imagínate a alguien que viene con la intención de querer trabajar en esta aplicación, no tenía vehículo, ahora lo logra. Y al después final tienes la opción puede de... pasar de emprendedor a propietario. Me encanta. Entonces, es una manera de incentivarlos de incentivar y de ir construyendo sobre las problemáticas locales del país, soluciones innovadoras Para que los eso sí venezolanos... merece un aplauso también. Me encanta, de verdad. Los venezolanos... Emprende con Rydery, los muy venezolanos chévere. de verdad tenemos una capacidad, y no lo digo solo por Rydery, sino que esto simplemente es una demostración de que los venezolanos tenemos una capacidad de innovar y de sobreponernos a cualquier situación que se nos presente. Ahora, antes y siempre. Estoy convencido. Totalmente. Mira, uno con el tiempo se va volviendo más exigente o teniendo mayor expectativa de todo, ¿no? Esta combinación Rydery Banco de Venezuela a la hora de pagar... Esta alianza con el Banco de Venezuela ha permitido a Rydery poder consolidar su crecimiento. De verdad que el equipo de trabajo del banco desde un principio no solo nos abrió las puertas, sino nos guió en todo este camino. Tengo muchas personas aquí internamente que agradecer y que reconocer. Y la verdad que han sido, bueno, un pilar para poder construir de manera sólida todos estos mecanismos. En Venezuela, uno de los principales retos a los que las aplicaciones tecnológicas tienen que adaptarse a los medios de pago y realmente contar con las APIs adecuadas, sólidos, robustos, seguros, ha sido clave. Y bueno, nada, para mí, además de reconocerlos, agradecerles por todo ese apoyo que hemos recibido. Claro que sí, mira, y estamos en el banco número 1 del país, que constantemente está a la vanguardia tecnológica, y tú has creado una de las aplicaciones más innovadoras. Y bueno, un aplauso para ti, también para el Banco de Venezuela. Y llegamos claro que sí, la segunda sección. Buenísimo. Excelente. Esta se llama Si te atreviste, dilo. ¿Alguna anécdota que tengas de una decisión que tuviste que tomar y gracias a esa decisión pues tuviste éxito en tu ámbito? En Rydery o en toda mi vida. En Rydery, vamos a ponerlo así. Sí, mira, en Rydery creo que una de las decisiones que trascendentales fue justamente iniciar el programa Emprende con Rydery. Porque imagínate yo tratar de convencer a los directivos, porque nosotros además tenemos una junta directiva y todas estas cosas que empiezan a ocurrir cuando creces, ¿no? Claro. Y convencerlos de que ahora nosotros, porque todo esto fue idea de un grupo de personas internas, de que ahora el equipo quería buscar la manera en un país donde uno de los principales retos es el desarrollo del parque automotor, era que nosotros ahora íbamos a proveerle un vehículo, un conductor para trabajar. Y que, bueno, teníamos que buscar los mecanismos de financiamiento, teníamos que construir el programa. Y bueno, la decisión, la verdad que llegó un punto, estuvo más de un año trancada, engavetada. Y al final yo dije, mira, vamos a salir como sea,
Yo incluso me responsabilizo personalmente de esta decisión. Si sale mal, yo asumo lo que tenga que asumir, pero salgamos con los primeros 30 vehículos. Y en enero del año pasado, ahí está en las redes, salimos con estos primeros vehículos. Mira, con todo el miedo del mundo, con toda la incertidumbre, pero bueno, después de ver toda la cantidad de personas que han podido desarrollarse a través de este servicio y los clientes como tú que mencionabas, que el poder acceder a estos vehículos, que están en muy buen estado y todo esto ha sido transformador. A nosotros, bueno, sentimos que contribuimos con los conductores y contribuimos también con el país a brindar esta flota especial que definitivamente se ha consolidado. Esto va más allá de lo estratégico y de lo comercial, ¿no? Tener una alianza es muy importante, que tengan los mismos valores. Por ejemplo, el Banco de Venezuela y Ridery trabajan por Venezuela y para Venezuela. Sí. Y están aquí apostando por el mejor país del mundo. El tema de la innovación ha sido, yo creo que uno de esos puntos que hizo FIT. Algo a mí que en su momento me llamó mucho la atención, que es que invención no es lo mismo que innovación. Invención es crear algo nuevo, y definitivamente hay gente que es muy inventiva, crea cosas loquísimas que te impactan, pero la innovación ocurre cuando tú sumas invención más comercialización. Y eso quiere decir que logras crear los mecanismos para que esa invención llegue a las manos de la gente. Entonces yo creo que bueno, Ridery lo que hizo fue poner esta innovación en el transporte en las manos de los venezolanos, y justamente ese valor de innovación del Banco de Venezuela, crear las herramientas adecuadas para que los emprendedores se monten sobre esto, al final potencia la innovación no solo de Ridery, sino probablemente muchísimos emprendedores más. De todos los aliados del Banco de Venezuela. Mira, agüita para ti. Bueno. En tu tacita espectacular de BDB en Foco para este punto que estaba esperando. Espérate. Ajá. ¿Qué será? Ya no solo lo llevaron a la vida real, sino que a las pantallas. Y yo soy actriz, bueno, soy presentadora, pero soy actriz. Y entonces ustedes pudieron hacer una temporada de Pídete un Rider. Sí, eso fue algo muy loco y muy increíble. Justamente en este camino de comunicar, después de darnos cuenta de estos números, de la cantidad de gente que habíamos movido, de cómo el venezolano había dejado de decir pídete un taxi, ahora era pídete un Rider, y empezar a ver los distintos perfiles que usaban la aplicación, quisimos como construir una narrativa donde pudiéramos incluir a todos esos prototipos venezolanos que necesitan moverse. Pero a la vez, como buen venezolano, no solo necesitas moverte de un lugar a otro, sino siempre tú en tu vida te estás movilizando también de un lugar a otro, estás evolucionando. Entonces, Pídete un Rider fue una serie donde incorporamos el perfil de la gocha que se vino a estudiar a Caracas, el del chamo que todavía estaba con los papás y no quería empezar a trabajar, el del emprendedor que por el contrario estaba queriendo salir adelante y le echaba pichón todos los días, varios perfiles que al final también estaban buscando una búsqueda de crecimiento personal. Entonces este chamo que no quería trabajar termina convirtiéndose en rider, y entonces la chama que no le paraba, ¿sabes? Ahora sí, porque este chamo ya está empezando a trabajar. La otra que llegó a estudiar en Caracas, que además se empieza a pedir un rider y para moverse, que quería ser, por cierto, locutora. Y su sueño era conocer a una influencer famosa que es locutora. Resulta que cuando pone o postula su tesis, le toca justamente con esta locutora y tal, y mete la pata, pero al final todo sale bien. Entonces, es como esta búsqueda de movilizarse pidiéndose un rider, pero también esa búsqueda que tenemos todos los venezolanos siempre de crecer personalmente, y todo lo unimos en esta serie que se llama Pídete un Rider, que los invito a todos a verlas en YouTube. Está en las redes, entonces. Está en las redes, la pueden ver. Y que bueno, que además fue una manera también innovadora de hacer publicidad. O sea, wow, yo no me enteré de ese casting, Dios mío. Bueno, ya para el próximo te avisaremos con tiempo. Viene segunda temporada. Viene segunda temporada. Tenemos primicia, viene segunda temporada. Bueno, primera vez que lo anunciamos, de hecho. Sí. Ay, bueno, aquí en BDB en Foco, podcast del Banco de Venezuela, tenemos la primicia de Rider y viene segunda temporada y yo voy a ir al casting. Listo. Nos encantará tenerte por allá. Por favor. Mira, llegamos a la tercera sección, que se trata de si tuvieras la oportunidad de crear un personaje futurista
para facilitar tus labores diarias Ok. en tu ámbito profesional, ¿cuál sería ese personaje futurista? Wow. Esa pregunta nunca me la habían hecho. A ver. Mira, yo creo que la verdad la ficción se está fusionando con la realidad, ¿no? Porque estamos ante una de las ventanas más importantes de la historia de la humanidad. El mundo está cruzando hacia una nueva etapa gracias justamente a la inteligencia artificial. Hoy en día, justamente esa ficción que podíamos tener mucho de tener un asistente que pudiera reservar un restaurante por ti, comprar entradas de cine, pedirte un rider y sin tener que meterte en la aplicación, y hasta, bueno, redactarte un guión, un ensayo, y muchas otras cosas ya son prácticamente una realidad. Y estamos ante una ventana donde esos asistentes van a poder hacer algunas cosas mejor que tú. Entonces yo creo que ese ser futurista que yo personalmente soñaba que me pudiera ayudar a mejorar, a gestionar mi vida de una manera más eficiente, más bien hoy en día estamos en la ventana de poderlo construir, ¿no? Entonces, bueno, yo me imaginaría un asistente de inteligencia artificial que, bueno, básicamente pudiera hacer muchas cosas por ti. Te cuento que en Ridery tenemos uno de los laboratorios, yo diría, de inteligencia artificial más interesantes del país. Tenemos la suerte de un venezolano que tuvo la oportunidad de estar en las mejores escuelas de inteligencia artificial del mundo, que por cierto decidió regresar a su país para poner todo eso en práctica en Venezuela. Está trabajando en Ridery y está desarrollando cosas muy interesantes, entre ellas justamente una especie de robot o asistente que se llama Panita. Ay, no, Y Panita, literalmente hoy en día, a través de WhatsApp, le puedes decir, Panita, pídeme un rider para irme para la casa. Y te monta el rider sin te meter en la aplicación. Panita, quiero comprar entradas de cine. Y literal, a través de WhatsApp las compras, pagas por ahí, llegas al cine con un QR y listo. Y bueno, y vienen unas funcionalidades brutales, de verdad que es de locos. Le puedes hablar como si fuera un asistente personal con vos, o le puedes escribir. Y esto ya lo construimos. De hecho, hoy en día, alrededor de 40,000 viajes de rider se hacen por ahí. Y le escriben diariamente más de 5,000 personas al robot. Algunos para pedir un rider. Se están vendiendo alrededor de entre 500 y 1,000 entradas de cine todos los meses por ahí. Pero mucha gente le escribe simplemente para pedirle una receta, para preguntarle sobre cómo redactar un ensayo. Y bueno, la diferencia que tiene con algunas inteligencias, con la mayoría de las inteligencias artificiales que hay en el mundo, es que la estamos conectando a la realidad. Ok. O sea, a lo mejor a otras inteligencias artificiales tú le puedes pedir ayuda con un ensayo, preguntarles cosas, pero aquí literal le puedes decir, cómprame las entradas de cine, pídeme el rider y es conectarlo también al mundo financiero. Entonces, ¡qué chévere! Bueno, creo que conecté mucho esa pregunta que me hiciste con Total. esto que va también a eso que dijimos al principio. Nosotros mismos queremos que exista y usarlo. Entonces, eso que de una manera me pides que me imagine, me dio risa porque literal lo estamos construyendo. Mira, no solamente es Ridery, tú has creado prácticamente un ecosistema. O sea, eres un creador nato, lo dices desde el 2005 y cada vez te vas perfeccionando. Tú, tu equipo, te sabes rodear con los mejores porque estás con el banco número 1 del país, el Banco de Venezuela también. Así es. Y bueno, para nosotros es un honor tenerte aquí, pero necesito saber qué ha sido lo mejor de moverte con el Banco de Venezuela. Sí, más allá de la innovación, que es un valor que compartimos, y la pasión por Venezuela, que creo lo tiene hasta en su nombre, ¿no? Yo de verdad creo que es la gente. Y lo tengo que decir, las personas con las que me he encontrado en el banco son personas especiales, serviciales, y que hacen realidad las cosas y que te sientes como en casa. Te sientes, a pesar de que probablemente reciban al día 500 llamadas, tú de verdad sientes que siempre te atienden con ese sentimiento de que están haciendo algo, ¿sabes? Que te están tratando de manera especial. Y bueno, nada, aprovecho el espacio para... Y te estoy hablando no solo de los gerentes, sino de las chicas que te atienden en la entrada. Es así, totalmente, Entonces, estoy de acuerdo contigo. Mandarles un agradecimiento, aprovechar el espacio.
Muchísimas gracias, Gerson, por estar aquí en este espacio BDB en Foco. Mi nombre es Vanessa Maradona. Estamos muy honrados de tenerte aquí, para quien pido un fuerte aplauso a todo el equipo. La honor es de nosotros. Gerson, fundador de Ridery. Ustedes atentos para el próximo episodio de BDB en Foco. Aquí ya saben, le dan like, lo comparten y estamos pendientes para el próximo episodio. Saludos y besitos. Bye bye. Chao. Buenísimo.